Señoras y señores, bienvenidos a La Palestra, Canal 8 Intereconomía y también Radio Inter en la región de Murcia. Hoy viernes, día 8 de mayo, ya estamos oficialmente en campaña electoral. Vamos a hablar de todos los problemas que suscita la campaña electoral, de las promesas que nos están invadiendo con los mensajes de los diferentes partidos políticos. Lo vamos a hacer esta noche con los siguientes protagonistas que ya de inmediato paso a presentar. Comenzando por mi izquierda, don Jesús Pons, del periódico digital Vega Media Press. Don Jesús. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo vamos con la campaña? Acabamos de empezar, a ver cómo terminamos. A ver cómo terminamos, ¿no? Está Adrián Nicolás, de Vox. Don Adrián. Muy buenas noches. ¿Todo bien, don Adrián? Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. ¿Comenzó usted pegando carteles ayer? Sí, anoche con los compañeros de Murcia estuvimos haciendo ronda y muy bien, la verdad. ¿Muchos carteles o...? Mucho trabajo todavía por delante, pero con mucha ganas, como siempre. Francisco Miguel Muñoz, de Movimiento Red. Movimiento, partido, agrupación, como queramos denominarlo, partido. Capitaneado por el juez Elpidio José Silva. Efectivamente. Que mañana, por cierto, creo que va a venir a Murcia. Sí, mañana, digamos que el debut de la campaña lo hacemos, el debut gordo con el juez mañana, con el Elpidio Silva, y vamos a tener distintos actos a lo largo del día. Vamos a visitar el mercado de Verónicas, un polígono industrial aquí en Molina. Vamos a luego una comida con militantes simpatizantes, algunos centros de tercera edad y luego finalmente un acto meeting en el Puente Tocinos. ¿A qué hora es el acto meeting? A las 8. A las 8 de la tarde. En el Centro Cultural. Perfecto. Bueno, y don Joaquín Sánchez, nuestro párroco de cabecera, párroco en la prisión de Sangonera. Hola, donde buenas noches. no están todos los que son. No está. Aún faltaría. Aún faltan algunos. ¿Qué le parecen ustedes, a usted, la campaña electoral? Bueno, esta campaña ya empezó con la campaña europea. La única diferencia que es curioso, a mí me llama la atención, es la palabra vota. Es decir, cuando empieza la campaña, la única diferencia entre la pre-campaña y la campaña que no puede decir vota de partido. O sea, quitando el verbo votar, todo lo demás, pues llevamos ya una campaña larguísima, y yo creo que nos aburre a todos y que, lo comentaba un poco antes de comenzar, nos crea mucha decepción por los años que han pasado de democracia y que las promesas electorales, no sé, dudamos. No se cumplen, la inmensa mayoría no se cumplen. Dudamos mucho, porque además todo el mundo nos acusamos de populismo, ¿no? Un partido dice unas promesas electorales y de frente dice, eres populista, pero es que es el mismo partido que dice que tú eres populista, son las mismas promesas electorales que está diciendo el otro partido. Y al final, pues bueno, no sabemos muy bien cómo va a ser. Ya. Bueno, pues vamos a ver lo que opina, por ejemplo, Jesús, de la promesa que ha hecho en las últimas horas Pedro Antonio Sánchez, candidato del Partido Popular a la Comunidad Autónoma de Murcia, que ayer conocíamos las encuestas del CIS a nivel nacional y a nivel regional, donde el Partido Popular aquí en Murcia podría conseguir otra vez la mayoría absoluta. Está a tan solo un escaño. El que no levanta cabeza, el que está ahí estancado, atornillado, es el Partido Socialista, ¿verdad? Sí, Jesús. El Partido Socialista se mantiene en los 11, que aproximadamente 11-12, que es lo que tiene ahora 2011. mismo. Las últimas elecciones. O sea, no sube nada. La candidatura de Tobar no aporta nada al Partido Socialista Español. Yo le quito la O de obrero en la región de Murcia, Lo que no vas a preguntar es socialista, es obrero o es español solamente, que decía una canción de Joaquín Sabina. Por lo menos hablo de la región de Murcia. Sí. Y ahí están los datos de momento. Las encuestas también pueden fallar, como ha pasado como en el Reino Unido. En el Reino Unido, efectivamente. Sí, ya... No obstante, el Partido Popular, según esa encuesta, también baja cerca de 11-12 diputados. 33 tuvo en 2011 y según el CIS 21 o 22. La mayoría absoluta está en 23. En cualquier caso, yo pienso que el futuro político de la región de Murcia, si fuesen esos los resultados, seguiría estando en manos de la derecha, porque no tengo la menor duda en Murcia que Ciudadanos le va a echar. Ciudadanos aparece con 6, Podemos con 6, Izquierda Unida pues está cada vez más hundida, ya podríamos decir Izquierda no unida, sino hundida, porque no sé lo que le está pasando. Y los otros partidos no aparecen. Vox no aparece. No, de momento nosotros a nivel autonómico lo vamos a tener complicado. Pero tampoco a nivel nacional aparecéis en las encuestas. No, a nivel nacional tampoco. De todas maneras, bueno, las encuestas ya sabemos cómo funciona. Muchas veces se omiten a ciertos partidos y es complicado colarse.
De manera, nosotros, yo lo vengo diciendo mucho, estamos haciendo un trabajo para que la gente nos conozca, sobre todo. No se puede... Estáis haciendo campaña de conocimiento. Claro, sobre todo es que es muy difícil luchar contra ese vacío que nos hacen los medios y esa falta de información que tiene la gente. No será aquí. Hombre, aquí desde luego Aquí no. nos tratáis muy bien y os agradezco que nos llaméis, que nos deis presencia porque nunca viene mano a mano. Pero ya te digo, yo sobre todo estoy animando a la gente a que nos conozca, a que se interesen. Bueno, ¿sabes lo que y a somos? nivel nacional, Intereconomía, Abascal aparece Sí. muchas veces en el Gato al Sí, Agua, tenemos ciertos medios afines, pero... Muy pero pocos, bueno, muy pocos. Muy Hay que pocos, reconocerlo, sí. hay que reconocerlo. Pero bueno, nosotros no buscamos excusas. Al final la responsabilidad es nuestra de salir a la calle, de ir puerta por puerta, de hablar con la gente e de intentar que nos conozca. No vamos a buscar ningún tipo de excusa en ese aspecto. Y el juez Elpidio José Silva también es un contertulio habitual en el Gato al Agua. Efectivamente. Sí, no, yo, vamos, hace tiempo cuando surgió, se creó la cadena esta, Intereconomía, pues ha tenido ciertas críticas, es la realidad, ¿no?, por ciertos sectores o ciertas personas, pero al final, aparentemente es una de las emisoras más serias, más formales en ese tipo, que da más cabida, más pluralidad a todo el mundo. No estamos hipotecados a nadie, Claro, es que no eso estamos vendidos a nadie, es como debe ser, nos habilitamos nosotros mismos, claro. no tenemos hipotecas, Efectivamente. Nosotros somos tampoco. humildes, pero sin hipotecas. Efectivamente. Nosotros, igual que el compañero de Vox, bueno, estamos muy molestos bastante con estas elecciones, porque además hay muchos temas que hasta que no te implicas y te metes dentro no los conoces, no sabes los matices, no los descubres. Aquí, claro, al final pues te das cuenta de lo que es un montaje total, pero además hipócrita y falso. Pues yo diría más, que es una estafa hacia los ciudadanos. O sea, en unas elecciones democráticas los ciudadanos tienen derecho a conocer no Vox o no Movimiento Re, o sea, tienen que conocer todas y cada una de las opciones que se presentan, pero además en igualdad de condiciones. Eso me refiero a espacios electorales, publicidad, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí hay ciertos partidos y muchas veces, hasta interesadamente, que se les obvia y se les aparta. Entonces ahí se está engañando al ciudadano. El ciudadano no conoce cuáles son las ofertas, las opciones que tiene. Al final, la mayoría de los partidos que nos presentamos a las elecciones no se informa, no se cuenta con nosotros. O sea, hay 5 o 6 partidos que aparecen en todo. Y los demás 11 partidos, la mayoría, 12, no contamos para nada, no se nos tiene en cuenta. Eso considero que es una estafa hacia los ciudadanos. Ya. Es un engaño total. ¿Movimiento Red qué es? ¿Un partido de derechas, de centro o de dónde es? Porque Vox dice, yo soy de derechas, con mucho orgullo, sin ninguna traba. ¿El Red de dónde es? ¿A qué pertenece? Hay gente que nos dice que somos de derechas y gente de izquierda. Yo es que creo que en la época actual es un tema que ya hay que superarlo también. O sea, todos los movimientos tienen cosas buenas o propuestas buenas y propuestas menos buenas, todos. Nosotros lo que queremos es, pues hay ciertos temas, digamos, base. Sanidad, educación, todo lo que es social, queremos que sea gratuito para todo el mundo. Es un derecho de los ciudadanos, también controladamente. O sea, no vamos aquí, como se ha hecho estos años, a pajera abierta y vamos a tirar todo, ¿no?, por la ventana. Queremos que todo eso, los ciudadanos, sea gratuito. Queremos también apoyar a la empresa. O sea, fundamentalmente en esta sociedad, la empresa tiene una participación muy importante. Hay gente que cuando hablas de la empresa y que apoyas a la empresa te dice que eres de derecha. Vale, pues tendremos actuaciones de derechas o de izquierdas, no lo sé, es que ni me lo planteo. Creo que hoy no tiene tanta importancia. Nosotros sí queremos apoyar a los empresarios, es necesario apoyar a los empresarios para que haya trabajo, es necesario apoyar a otros sectores económicos también, pero hay que controlarlos, hay que establecer unas normas donde estén todos, tengan todos cabida y estén controlados y todos contribuyamos, cada uno en su medida, pues al bienestar social del país. No sé si eso es derechas o izquierdas, creo que es política social, yo me quedaría ahí. Joaquín. Vamos, los temas de los espacios electorales, está claro que ahora mismo el PP y el PSOE son los que tienen todos sus, prácticamente cogidos todos los espacios, incluso Izquierda Unida, que tiene representación a nivel nacional, empieza a tener dificultades en cabida. Por los partidos más minoritarios que no tenéis representación, pues no quiero decir nada. Con lo cual me parece injusto. Yo estoy de acuerdo con decir, habría que habilitar espacios. Está claro que el que tiene más representación pues, debe tener un poco más de tiempo, pero bueno, conocer todas las propuestas es muy importante. Y después darle cabida en debates. Yo creo que eso sí que es importante. A varias, todo lo que se presenta, que pues, un debate abierto, y eso sí que está claro. Además por ley, yo lo pondría por ley. Sí, porque pero si no, efectivamente, porque parece que aquí únicamente existen los 2 grandes partidos y ahora la incorporación de Podemos y de Ciudadanos. Y los demás,
pues incluso Izquierda Unida cada vez menos, pero claro, en las encuestas casi no aparece. UPyD no digamos, porque ya va a quedar fuera de la representación en las asambleas y en las comunidades autónomas. Jesús. Perdón, lo que ha dicho del tema de los debates, muy interesante, y hubiese sido muy interesante hacer debates no a nivel regional, sino a nivel local. Nosotros, como medio de comunicación, hemos intentado en 3 localidades, 2 de la Vega Media y 1 del Valle de Ricote, hacer ese tipo de debate en un centro cultural, en un salón amplio, cara al público, en vivo y en directo, y ha sido imposible. Imposible porque en todos los casos hemos tenido la negativa del candidato del Partido Popular. Pues fíjate, yo haría debate... No quería el Partido Popular. No. Yo haría el debate, hombre, bien organizado y estructurado, evidentemente, con un moderador, pero también que pueda participar alguien que haya público y que pueda participar. Claro, es decir, hacerlo en público. Claro. Quiero decir, que eso sería interesante, porque yo recuerdo, ¿cómo era? ¿Tiene una pregunta para usted? ¿Cómo era aquel programa que preguntaban la gente? No me acuerdo, que preguntaban, salía un representante y le preguntaban, ¿acordáis del café famoso que le preguntaba a Zapatero? No sabía, sí. Le preguntó a un ciudadano, ¿cuánto vale un café? Y dice, pues no sé. ¿Qué preguntas hace algunas personas hacen unas preguntas? Sí. Yo preguntar al presidente de cuánto, como si fuera todos los días a tomarse un café él solo. Claro. A ver. Yo es que creo que eso se debería profundizar más. A lo mejor somos muy ingenuos, ¿no? En el pensamiento. Pero vamos, cuando no tienes nada donde te puedan efectivamente controlar, por así decirlo, pues se puede hablar con mucha más libertad, ¿no? Y además yo creo que ese miedo que hay siempre a lo políticamente incorrecto hay que quitárselo, y además hay que hablar simple y llanamente claro, ¿no? Una de las cosas que nosotros llevamos, y creo que además es muy lógica y necesaria, es que los programas tengan responsabilidad penal, así de claro, y lo ponemos en... El que no cumpla, por supuesto, que responda de lo que ha prometido. Lo que no se puede permitir de ninguna de las maneras es engañar al ciudadano. Eso me parece una aberración enorme, de una gravedad impresionante. Y aquí en España no pasa nada, o sea, aquí cualquiera engaña, y estoy hablando de los grandes, o sea, los pequeños que no tenemos ni siquiera opciones, ¿no? Pero creo que eso debería estar contemplado por ley, y además de una forma muy estricta. Bueno, sí, os voy a preguntar... En relación a lo que dice el compañero, estoy totalmente de acuerdo. Yo subrayaría que según lo que has comentado, por ejemplo, el candidato del Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, pues tendría la cadena perpetua casi porque ha prometido recientemente 100.000 puestos de trabajo. Eso es una barbaridad en una legislatura de 4 años, en una región tan pequeña, que además, y en una región en la que han engañado sistemáticamente a los murcianos, los han manipulado los sentimientos de los murcianos con un aeropuerto que no existe ni va a existir. Eran 20.000 puestos de trabajo con una Paramount o Parque Paramount, que eran otros 20.000 puestos de trabajo, con el Contempolis, que eran 20.000 puestos de trabajo. Si en 20 años de gobierno no han hecho esto, ¿cómo van a hacer ahora 100.000 puestos de trabajo en 4 años? Es decir, sinceramente yo le digo al señor Pedro Antonio Sánchez, es usted un mentiroso. Bueno, hoy ha hecho otra afirmación diciendo que se compromete a que el AVE llegue soterrado a la estación del Carmen. Sí, bueno, eso también se comprometió el consejero del AVE, que dijo más, que íbamos a ir en el AVE a tomar las uvas a la Puerta del Sol. A la Puerta del Sol, sí. Pero imagino que nos invitaría a pagar el AVE, el viaje, porque vamos, será quien pueda pagarse un billete de AVE. ¿Alguna promesa más ditirámbica? No, el soterramiento pues dirán que no, que en un principio va en superficie, pero dentro de 20 años irá soterrado. O sea, a veces cuando hacen promesas también van encubiertas en una mentira muy sutil, porque dice... quieren colado otra chapuza. Soterrado. Dice, no, pero yo me refería que en un principio va a venir en superficie y después vendrá soterrado. Bueno, que la propuesta del Ministerio de la Actualidad. Entonces, claro, sus asesores, fíjate, a mí una cosa que siempre... Me preocupa es la cantidad de asesores que tienen los políticos a la hora de hablar, de moverse, de decir, mienten y manipulan, porque tienen un montón de gente que dice, no, di esto, no diga esto, tú por aquí, por allí. Es para mentir, para convencer. Y yo creo que ese es uno de los grandes deformaciones de nuestra política, que tienen muchos asesores que los candidatos lo que hacen es mentir y manipular. Sí. Decía, ya termino, Cameron, cuando ganó Cameron la anterior legislación, le pregunté, cuando ganó por mayoría absoluta, al día siguiente hizo un programa totalmente lo contrario a lo que había prometido. Y le preguntaron, ¿cómo es posible que usted, si ayer decía esto, ahora haga lo otro? Y dice, hombre, es que si digo lo que voy a hacer, realmente no gano las elecciones. Bueno, pues... No se nos olvide lo de los plenos en la glorieta del candidato Ballesta. Sí.
Son circunstancias que llaman la atención y que el votante se lo piensa, porque dice, me van a engañar. Por ejemplo, cuando en el 2011 Rajoy consiguió 11 millones de votos diciendo que iba a bajar los impuestos y los subió más que pedía Izquierda Unida. Tratamiento hacia los etarras, pues igual o peor que el PSOE, los echó muchos a la calle y con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo le faltó tiempo, vamos, en una hora, a la hora siguiente ya echó a etarras y a delincuentes comunes. Lo del aborto, pues no ha hecho prácticamente nada. ¿Qué más? Promesas, pues si no ha cumplido casi ninguna. Claro, la gente se pregunta, ¿volverá a ocurrir lo mismo ahora? El otro día, Pedro Antonio Sánchez, candidato a la Comunidad de Murcia, el impuesto de sucesiones, que es el impuesto más injusto que hay, porque un impuesto no se puede pagar 2 veces, y este se paga 2 veces. Ha dicho que lo va a eliminar. Al principio, en la precampaña, dijo que iba a quitar el 50%, y el otro día dijo que lo iba a eliminar. A mí me parece fenomenal, y esto ya no debería de existir, este impuesto. Ciudadanos dice que lo va a hacer homogéneo en toda España. Sabemos que hay sitios, hay gente que se apunta para heredar en otra comunidad autónoma, como por ejemplo Madrid, porque allí no se paga. Esto, ¿vosotros qué pensáis? A ver. Mira, yo creo que ahora tenemos la oportunidad, comentábamos antes el cumplimiento de programas electorales. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de castigar al PP por el engaño al que nos ha sometido a todos. Ahora tenemos la oportunidad de ir a la urna y decirnos que a nosotros no nos engañan, porque nos prometieron bajadas de impuestos y nos lo han subido. Porque nos prometieron bajar el déficit y la región de Murcia, en este caso concreto, ha subido el déficit este año. Porque nos prometieron reforma de la ley de aborto y han incumplido. Porque aquí en Murcia, por ejemplo, yo vivo en Santiago del Mayor y llevo años escuchando la promesa de que nos iban a soterrar. Y ahora nos quieren colar una chapuza que nos va a costar a los murcianos 750 millones de euros y que ni siquiera contempla el soterramiento entero, que fue lo que prometieron. Estemos o no de acuerdo con soterrar. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué la gente, ahora que estáis comentando en las encuestas, que está cerca el PP de la mayoría absoluta? ¿Por qué no castigamos al PP en las urnas, que ahora mismo es el único mecanismo que tenemos? Lo han incumplido prácticamente todo. Vamos a hacer algo los ciudadanos. Vamos a decirles, no nos engañáis más. Y que vean que el voto de castigo existe. Y no votar con miedo. Votar al PP por el miedo a que entre Podemos. Pero vosotros penséis que la gente a la hora de depositar las papeletas piense, no me fío de estos partidos que acaban de llegar, no sabemos cómo pueden funcionar, a lo mejor me van a engañar como los grandes. Es preferible malo conocido que bueno, a ver si mejora la situación. No, pero claro, es que a ver, si el problema digo, es ese, pregunto. El problema es ese, es que no nos conocen. O sea, a Vox, a Red y a otros cuantos no nos conocen, no nos dan opción a que nos conozcan. Entonces, ¿cómo van a confiar en nosotros? Pero a vosotros, por ejemplo, que sois partidos minoritarios, la gente dice, bueno, me convence el programa, por ejemplo, de Red, pero a lo mejor mi voto a Red es un voto inútil porque no va a sacar representación y a lo mejor es echar el voto en nada. A ver, si Vox, vamos a hablar de la gente que estamos aquí, si Vox y Red tuviésemos, vamos, cosas concretas, 60 cuñas publicitarias de 30 segundos, a las 2 de la tarde, a Vox y a Red nos votan. Seguro, estoy convencidísimo. Ahora, Vox y Red, ¿qué nos han dejado? A las 6 de la mañana, a las 5, o sea, es vergonzoso. O sea, es lo que decía antes, es una estafa al ciudadano, o sea, nos están tomando el pelo como ciudadanos. Y entonces, y a eso se suma a jugar muchas entidades, prensa, otras corporaciones económicas, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con que decía que cuando un partido ha gobernado entre tantos años, donde tenemos, por ejemplo, en Murcia, un índice de corrupción que es raro el ayuntamiento, que no ha tirado un imputado, yo creo que somos el 90 y tanto %, que tenemos un índice de pobreza del 36% de la exclusión, que tenemos una serie de problemas estructurales gordísimos en Murcia, que uno vote ese partido por el voto útil. O sea, yo no lo entiendo. ¿Útil para quién? Es decir, útil para, si te están engañando, si hay una corrupción, si ha aumentado precisamente la deuda, ha habido recortes tremendos en Murcia, terroríficos, en todos los ámbitos, lo normal es que tú votes otra alternativa. Y si eres de ese partido, porque eres de ese partido, te abstienes. Ya. De todas formas, yo pienso que cambiar es posible. Lo hemos visto en muchos sitios, lo hemos visto en Grecia, donde, por ejemplo, el PASOK, que era el partido
Sí. líder importante, prácticamente es un partido insignificante ahora 4 o mismo, 5 ¿no? diputados, creo. ¿Qué pasa aquí en España y pasa en otros sitios del mundo? Que los partidos que tienen más votos salen con ventaja. ¿Por qué? Por el poder económico y por otras cosas. El voto cautivo, favores prestados, la clientela, el clientelismo que han extendido durante tantos años. Eso lo ha hecho el PP, lo ha hecho el PSOE. Y sobre todo también en pueblos, no en la ciudad de Murcia, pero en pueblos, la compra de votos. Esto así de claro. Esto se ha hecho de forma sistemática en la región de Murcia, la compra de votos. El otro día paseábamos por... Que van, perdón, desde 50 euros hasta un jamón. Sí, Pero eso sí, parece de risa, pero no, es así. Claro. Pero no voy a decir ahora mismo nombre porque tampoco... Cuando se trabaja, no hace se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer. necesario, sí. Cuando se trabaja con presupuestos para una campaña electoral de millones de euros, claro, se pueden hacer verdaderas barbaridades como esas, ¿no? Pero es que eso es lo que digo, es que eso tenía que estar regulado, es que eso no se puede hacer, no se debería poder hacer. Ya. De ninguna manera. Vamos a ver, los datos económicos, sobre todo los que hemos conocido en las últimas jornadas, la bajada del paro en 5.000 personas en la región de Murcia, a nivel nacional más de 100.000 personas han encontrado trabajo, en fin, la recuperación que va funcionando a marchas lentas, aunque son trabajos de baja cualificación y de bajo rendimiento económico, porque se les paga poco por esos trabajos, son a lo mejor medias jornadas o un cuarto de jornada, pero hay incremento. ¿Esto puede beneficiar al Partido Popular? Yo es que pienso que... ¿Para que vuelva a obtener mayorías absolutas? Yo es que pienso que los datos del paro habrá que esperar un par de meses a ver qué pasa, porque esos datos se refieren al mes de abril, donde eran las vacaciones de Semana Santa y festividad en muchos sitios, y donde se ha empleado mucha mano de obra para el turismo. Lo que pasa es que son datos que también están muy maquillados, porque hay gente que se ha ido fuera de España, que hay miles y miles de españoles que no se contabilizan como parados en España, y también mucha gente que se ha jubilado. Ya. El otro día me decía un amigo que es médico, que lo han jubilado, dice, tengo 65 años. Dice, que quería seguir un poco más trabajando porque tiene una experiencia y no la han dejado. Es decir, que también hay un grupo de gente que se ve abocada a ser pensionista, con lo cual ya no es parado. Yo creo que los datos, digo, pues están muy maquillados también. Y después, lo que es horroroso a la gente es que tenga un trabajo y no te sirva para vivir. Eso sí que es horroroso. O sea, que digan las personas, yo que estoy echando 10 horas de trabajo, 11, 12, con un contrato de 3 horas, que esté ganando 400, 500, 600 euros, que tenga al encargado encima de mí, fustigándome todo el día y cállate porque tiene 300 en la puerta, si protesta o te quejas. Es decir, es muy frustrante y es muy doloroso que una persona que esté trabajando en esas condiciones, el día 15, 20, ya no tenga dinero para ese mes. Eso sí que es durísimo. Sobre todo, la inmensa mayoría, el 90% de estos puestos de trabajo que se han creado son de baja remuneración. Y las bajas porque están pagando 500 euros al mes. Eso no sé cómo se permite, cómo la ley admite eso. No se puede vivir, porque son medias jornadas, un tercio de jornada. No, yo hablo de echado casos. Jornadas de fin de semana, de la hostelería fundamentalmente. Yo hablo de jornadas completas, casos que han sido expuestos en los medios de comunicación, en donde se le paga 500 euros. Y ante la desesperación y la situación, hay gente que acepta. Tiene que aceptarlo por la ley. Pero mira, si es que ya no solo eso, si es que el problema es que el PP en estas elecciones va a jugar sus dos bazas. La primera es el voto del miedo, votarnos a nosotros, que si no viene Podemos, que si no viene Ciudadanos, y van a destruir la recuperación. La segunda baza, ¿cuál va a ser? Intentar colarnos los datos macroeconómicos maquillados y que no ocultan la realidad. Y la realidad es que España tiene unos problemas estructurales gravísimos, y que el PP no ha hecho nada por solucionar. No ha hecho nada por solucionar el problema de la deuda, no ha hecho nada por solucionar el problema de la precariedad laboral, no ha hecho nada por solucionar el problema que tenemos en las comunidades autónomas, no ha hecho nada por solucionar todos estos problemas estructurales que al final nos van a condenar, porque a largo plazo y a medio plazo este país no tiene perspectivas de ir a mejor, porque tenemos problemas estructurales gravísimos y se nos tratan de esconder a la gente, pero para eso estamos los demás, para recordarlo. No, mira, tus datos de empleo están muy marcados por la temporalidad, como estaba comentando el compañero. Tus datos de crecimiento están condicionados por unos niveles de deuda que nos va a ser imposible asumir en medio o largo plazo. Bueno. Y eso la gente no lo sabe y el Partido Popular nos lo está tratando de esconder. Pero hay que levantar la voz y decirlo. Oye, no,
no la intentéis colar porque lo que nos decís no es verdad. Y Bueno, es una verdad. ¿qué opináis? Ahora os voy a pedir, voy a hacer una pausa porque tengo el tiempo ya justo. Voy a hacer una pausa y después os voy a pedir que me opináis sobre las proposiciones del candidato socialista Jesús, que eso te gusta a ti, sobre que va a recuperar todos los que se fueron en la época de la crisis, funcionarios de sanidad que tuvieron que salir por motivos económicos, que los va a recuperar, se van a recuperar. Ahora, a ver, ¿cómo se estructura todo eso? Porque claro, eso lleva unos gastos, eso genera unos dividendos que hay que pagar, que hay que tener el dinero, de dónde se va a sacar, cómo se va a sacar, quién lo va a pagar, qué tipo de empresa, en fin, qué impuestos se van a subir, porque eso no sale, el dinero no aparece meneando un árbol, hay que generarlo. ¿Quién genera el dinero? ¿Quién? ¿La administración? Genera gastos. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Hasta ahora, en la palestra. Este programa está patrocinado por Restaurante Rincón Huertano de Murcia, donde se sirve una excelente gastronomía regional. Si usted quiere hacer cualquier tipo de celebración, vaya, tome nota del teléfono y reserve mesa en este teléfono que le voy a dar. 968 87 3707. Es el teléfono de Restaurante Rincón Huertano de Murcia. A ver, don Jesús, Sí. las promesas más curiosas que usted piensa que, bueno, no se pueden cumplir. Las promesas que no se pueden Sí, por cumplir. ejemplo, hace un momento he dicho yo, el señor don Rafael González Tobar ha prometido todos los sanitarios que fueron despedidos van a ser readmitidos. Yo pregunto, ¿con qué presupuesto? Bueno, Rafael González Tobar, lo voy a decir así de claro, pienso que no se puede creer nada de lo que dice. Yo creo que de todos los candidatos que hay ahora mismo, es el más manipulador y el más mentiroso que hay. ¿Pero lo dices con conocimiento? Lo digo con conocimiento o de oídas? causa. No, esto lo digo yo con conocimiento de causa y con conocimiento también de muchas quejas que han llegado de pequeños cargos de municipios de la región murciana donde no es querido. ¿Nos puedes poner un ejemplo? A veces se ponen las cosas, se quedan en casa. ¿Un ejemplo? ¿Sí? Un ejemplo, bueno, yo puedo decir que personalmente a nosotros como medio de comunicación Vega Media Press. sí, no nos ha mentido y nos ha intentado manipular. Y se ha quejado con un carácter fuera de quicio, tipo dictador años 40, cuando hemos publicado cosas que no le han gustado en absoluto. Es decir, no es una persona tolerante, no es la persona tolerante que aparece, es un megalómano que le gusta mucho aparecer en fotografías, que vive de la política, pero que no vive para el ciudadano. Y estamos convencidos de que este señor, si sigue en el PSOE, va a enterrar el PSOE, porque el PSOE todavía, con Tobar, no ha tocado fondo. Una de las mentiras, pues bueno, en su programa ese que aparece en la página tan fantástica que tiene, decía ningún imputado en la lista, ninguno. Fue cuando sacamos nosotros, en portada, los dos imputados que llevaba en las listas de Mazarrón, que eran el alcalde y un concejal. A raíz de ahí, bueno, rápidamente, curiosamente, se movieron los hilos y se le apartó de la candidatura, por ejemplo. Pero si no llegamos a decir nosotros nada, seguramente estarían ahí. Se descuelan. Y tristemente ahora otro partido que se llama CLIAS, Alternativa Socialista, lo ha cogido en su seno y lo ha presentado a estos señores dos imputados. No entiendo cuando también Alternativa Socialista se ha aparecido como una nueva formación a salir contra la corrupción, en fin. Yo, sinceramente, y no hablo del PSOE, hablo de la figura de Rafael González Tobar, que quede muy claro. Persona a la que conozco y conocemos muchos. A ti por experiencia no te convence. No, por experiencia a mí y a ninguno de su partido. Lo que pasa es que los partidos pues mantienen una discreción, por supuesto, no van a echarse encima los escombros, pero eso es así. A ver, ¿alguien quiere decir algo? Sí, hombre, ahí hemos tenido el episodio tremendo de Pedro López, que era, Por ejemplo. Era el candidato al Ayuntamiento de Murcia por el PSOE. Salió en unas primarias y como no se quería, pues hubo un movimiento interno que al final
pues echan a Pedro López, con lo cual ha generado digamos, un malestar y una división interna del PSOE. Este es un señor de derecha que está ahí en el PSOE, como podía estar en el PP. Que bueno, que al final han encontrado a Ignacio, y bueno, estaban buscando un sustituto de última hora con cierto prestigio, como eran los rectores, ¿no? Y Covacho y algunos, que claro, evidentemente han dicho que no. Pero bueno, son de las realidades que tú dices, son políticas de tipo caciquí, que hacen mucho daño a su propio partido, vamos, que cada uno que haga lo que quiera, pero desde fuera está claro que lo de Pedro López ha hecho mucho daño al PSOE a nivel municipal. Si aquí en Murcia hubiese una oposición contundente, el Partido Popular no estaría obteniendo mayorías absolutas, ¿no? Efectivamente, es una oposición. La oposición del Partido Socialista, la oposición de Rafael González Tobar y su pequeño círculo, pues un pequeño círculo que, bueno, ellos dicen, no ganamos, pero bueno, como vamos a salir, por lo menos nosotros salimos en la Asamblea Regional, ahí en la oposición para vivir la vida tranquilamente, ¿no? Pero realmente ellos no tienen ningún interés por la ciudadanía, que estoy convencido de lo que digo, se lo hemos dicho en editoriales y se lo podemos decir a la cara al señor Tobar. A ver, Adrián, ¿qué haría Vox, vuestro partido, si tuviese opción de gobierno? ¿Qué cambiaría en relación con lo que tenemos en este momento que nos ha dictado el Partido Popular? Mira, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solo en España, en la región de Murcia, hemos llegado a una situación límite. Una situación límite porque ya no podemos endeudarnos más. La deuda, habléis de la deuda. La deuda en la región de Murcia es tremenda, el gasto público está descontrolado, pero por otro lado tampoco se pueden subir más impuestos porque la presión fiscal sobre la familia y sobre la empresa es brutal. O sea, no se puede seguir asfixiando al ciudadano y seguir exigiéndole más esfuerzo a las empresas cuando ya no tienen capacidad para que se les pueda... ¿Qué haríais vosotros? Nosotros, lo hemos dicho muy claro desde el principio, proponemos lo primero, una supresión de todo tipo de gasto político. Lo comentamos muchas veces, todo gasto que no revierta en un beneficio para el ciudadano. Hemos hecho una lista muy amplia, dietas, asesores, organismos prescindibles. Eso para empezar, devolución de competencias que no podemos mantener. Y por otro lado, bajada de impuestos generalizada. Lo que tenemos que hacer es dejar el dinero en el bolsillo del ciudadano. El ciudadano tiene que tener capacidad económica, tenemos que confiar en los emprendedores, en la iniciativa individual. Tenemos que dejar que las empresas puedan generar empleo. ¿Por qué asfixiamos a empresas y autónomos? ¿Por qué creemos que tiene que ser la comunidad autónoma, el Estado, el que tenga el dinero en sus manos? No, vamos a dejar el dinero en manos del ciudadano y vamos a desmontar este Estado y esta comunidad autónoma que tenemos, sobredimensionada, despilfarradora, y lo único que hace es condenarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque la deuda que tenemos ya ni nuestros hijos van a poder terminar de pagar. ¿Qué consejerías, qué organismos oficiales quitaríais? Hombre, nosotros estamos totalmente a favor de... Asesoría, no lo sé. ¿Qué es lo que quitaría Vox? Nuestro proyecto va mucho más allá. Nosotros... Que es prescindible, ¿entendéis vosotros? No, nosotros creemos que lo que es prescindible y es necesario eliminar son las comunidades autónomas. Ahora bien, este es un proceso progresivo. Creemos que lo primero y imprescindible son devolver las competencias y suprimir el Parlamento regional. Pero mientras existen las comunidades autónomas, ¿qué haríais? Hombre, fusionar todas aquellas consejerías que puedan llevar varias funciones a la vez. Cuanto menos amplio sea el ejecutivo político y menos invirtamos en gastos que al final no revierten nada para el ciudadano, eso sí, asegurando siempre la eficacia a la hora de prestar servicios públicos. Lo que no queremos es que al final el servicio que se presta al ciudadano sea peor, que ya hoy es bastante débil y consideramos que no se está prestando con garantía por lo que comentamos, porque las comunidades autónomas no pueden gestionar las competencias que tienen asumidas porque ni tienen capacidad ni saben gestionar. ¿Qué gastos son los superfluos? Pues mira, nosotros tenemos una lista bastante amplia. Yo, por ejemplo, he traído aquí de nuestro programa económico, que lo presentamos y además con muy buena acogida en Madrid. Y tenemos un montón de gastos que hemos propuesto reducir. Por ejemplo, subvenciones a partidos políticos y sindicatos, subvenciones injustificadas, que superen el 50% del presupuesto de asociaciones, etcétera, dietas, vehículos oficiales, gabinetes, viajes, la publicidad institucional que no sea necesaria, los medios de comunicación públicos, que al final creemos que son herramientas en manos del poder, inmuebles que no sean necesarios o venderlos para cambiarlos por algunos que sean más eficientes, empresas públicas, organismos públicos, consorcios, instituciones. O sea, la lista es enorme. Quitar gasto. Quitar gasto, pero gasto que es superfluo y prescindible. Tú coges, por ejemplo, las comunidades autónomas y te encuentras que las comunidades autónomas tienen ligadas más de 3.000 organismos que tienen funciones meramente presenciales. ¿Por qué? ¿Por qué ese gasto? Pues para meter a los apesebrados. Exactamente, al final eso es un nido de corrupción, de enchufados, que lo único que viene es a costa del sistema y a costa de expoliarnos a nosotros a base de impuestos. Movimiento Red, ¿qué haría? Gasto superfluo, la deuda que tenemos de todas las comunidades autónomas,
que no podemos admitirla, pero parece que no le damos importancia, porque cuando hace falta dinero para pagar las nóminas de los empleados públicos, pues Montoro nos manda un manguerazo y no hay problemas. A su vez, a Montoro, el gobernador del Banco Central Europeo, como le ha dado la máquina de hacer billetes a coste cero, pues tampoco hay problemas. Esto no sé cuánto tiempo va a durar. Porque claro, ya no tenemos el patrón oro como existía antes, que respaldaba el dinero que había en la calle, ya no existe eso. Ahora se le da la máquina a hacer dinero y abastecemos a los mercados. Efectivamente. Bueno, movimiento red, si es que hay tantas cosas que hacer que no se sabe. Pero con relación a lo que ha dicho Adrián. Sí, no, por supuesto. Hay, aunque no sea el momento, porque es una elección, unas elecciones nacionales, pero el primer punto que es básico, y desde la autonomía sí impulsaríamos, o sea, hay que normalizar el Estado globalmente, eso sí que es necesario. Y hay que blindar las competencias del Estado. No puede haber duplicidades entre Estado, comunidades y ayuntamientos inclusive. No puede haber, de ninguna de las maneras. Eso para empezar. Después, las comunidades autónomas tuvieron una función en la transición española muy importante, hay que reconocerlo. Pero a partir de un determinado momento se dispararon, me refiero a lo que es su estructura, Han cogido mucha soberbia. sus competencias, ¿no? Y además, aquí en España se ha hecho todo un montaje económico donde el papá Estado está obligado a pagar los desmanes que hacen las autonomías, nuestros políticos autonómicos. Eso es inconcebible. A esto hemos llegado, a esta situación. Entonces, eso habría por un lado que reorganizarlo. Y luego hay que empezar, efectivamente, como dice el compañero, hay que reducir, pero drásticamente las comunidades, sus competencias. Hay competencias tan básicas como es el agua, como es sanidad, como es educación, que sí pueden tener competencias, pero no todo, y no de esta forma tan liberal, tan desmadrada, ¿no? Eso no puede ser, que haya en una autonomía unos resultados escolares determinados y en otra pues esté en otro extremo, arriba o abajo. Eso es ilógico, ¿no? E inconcebible. Y luego, si vamos a casos concretos en Murcia, por puntualizar algo, a ver, el tema en Murcia, hay consejerías que sobran, que se podrían refundir, hay muchísimas empresas privadas que están trabajando dentro de las propias consejerías, pero que hay funcionarios que pueden hacer ese trabajo, que no están rindiendo como deberían, porque hay otra gente privada que está cobrando y que va a generar un conflicto muy grande a la comunidad, al Estado. Todo eso hay que quitarlo, hay que poner a trabajar a los funcionarios, que además es lo que quieren, trabajar y cumplir sus funciones. Y luego, a los jefes, hasta un determinado nivel, tienen que ser funcionarios, no pueden ser personajes públicos. O sea, por debajo de un director general no puede haber cargos políticos. Bueno, y lo que está haciendo ahora, lo que están haciendo las administraciones de los determinados servicios, darlos a empresas privadas, Eso para mí externar los servicios. Eso yo para mí de entrada es un disparate. Y además es un disparate sobre todo por el tiempo, porque aparte de la cantidad, es que te dicen, contratamos a una empresa, se privatiza el servicio para 25 años. O sea, tú estás legislando, ese ayuntamiento que termina el 24 de mayo, estás legislando para 25 años. Es decir, que no van a gobernar, pero están legislando, con lo cual es algo terrible. Yo lo que creo, en los presupuestos siempre son gastos e ingresos. Hay que reducir en gastos y hay que aumentar los ingresos, indudablemente, para reequilibrar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, ¿cómo te llamas? Ignacio. Adrián, Perdón, yo decía Ignacio. No, por ejemplo, en la comunidad autónoma hay un montón de organismos de siempre públicos que no sirven para nada. Por ejemplo. Por ejemplo, está precioso, ¿no? El Centépoli. Miles así. Sí, hay un montón de organismos que dicen, están no sé dónde. Tú vas allí y ves matas. Dice, ¿dónde está este organismo aquí? Que tiene un montón de gente contratada. Son de alcaldes, exalcaldes, exconcejales, diputados, que le dan esos puestos de trabajo que ganan más que un diputado regional, por cierto. Entonces, los asesores, todo eso hay que quitarlo, indudablemente. Muchos coordinadores, por ejemplo, me decía un amigo médico en la Risaca, dice, Joaquín, si es que aquí hay coordinadores, hay coordinador del coordinador del coordinador del coordinador. Dice, hay un montón de gastos de coordinadores que son a dedos también, es decir, en gastos se podía reducir muchísimo. Y después en ingresos, el tema, por ejemplo, el tema de la fiscalidad y en el tema sobre todo de la economía sumergida, del fraude fiscal y de la corrupción. O sea, es que de la corrupción hay un disparate de dinero que se nos va en la comunidad autónoma de Murcia.
un disparate. Todo eso, de alguna manera, hay que controlarlo y exigir. Ya. Mira, rápidamente que quería aportar un dato para completar las intervenciones. Se comenta mucho el rescate bancario, lo que nos ha costado 50.000 millones de euros, hay mucho escándalo. ¿Saben ustedes lo que nos ha costado el rescate de las comunidades autónomas y los ayuntamientos desde los últimos 3 años? Desde hace 3 años, 185.000 millones de euros. De pagarle gastos y deuda a ayuntamientos y comunidades autónomas. ¿Por qué de eso no se habla? ¿Por qué los partidos de izquierda son el rescate bancario? ¿Vale? 50.000 millones de euros que sí, todos estamos de acuerdo en que quien más y quien menos no están bien pagados. Pero ¿por qué no se habla de esos 185.000 millones de euros? ¿Y por qué no tiene responsabilidad esa mala gestión? Esa mala gestión, exactamente. Incluso negligente gestión. Ahora mismo los más interesados en que no desaparezcan las comunidades autónomas son los partidos políticos, por supuesto. Yo pienso, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, que se podría vivir en España por regiones, con unas delegaciones como la Hacienda, como el Banco de España, con una educación general, donde evidentemente cada región tiene su peculiaridad, el catalán, su historia, Murcia tiene su historia, pero la matemática es igual aquí que en Cataluña, y el inglés también, pero no... En fin, con esos matices... Ya sabéis la última mucho. sentencia del Tribunal Supremo en Cataluña, que le obliga en un 25% de las asignaturas a darlas en castellano, y ellos han dicho que no, que únicamente dan en castellano la lengua castellana. O sea, como van a ser independientes pronto... claro. ¿Cómo está- se puede permitir estas aberraciones? Lo que está claro es que si se hace una gestión seria, honesta y se elimina todo lo que se debe eliminar, en España hay dinero para vivir bien, para vivir la gente Totalmente de acuerdo, dignamente. Y luego una actuación muy concreta, nosotros, y se ha comentado mucho, nosotros lo que proponemos es, pero además radicalmente, suprimir el régimen general de los autónomos. O sea, es el motor fundamental en España. Hay que incorporarlo ya de una vez al régimen general de la Seguridad Social, porque además están discriminados en ese aspecto. Y solo con eso hay gente que dice, no, eso es una barbaridad, lo que se recauda. No, si cuando cotizan en la Seguridad Social también van a ingresar. Pero bueno, van a ingresar de otra forma y van a tener unas prestaciones que les van, digamos, a alegrar para contratar, para En generar Holanda trabajo. un alcalde cobra en función de la población. Y, Claro, es que tiene que estar una escalonado. población, por ejemplo, creo que es de 5.000 habitantes o de entre 5 y 10.000, cobra unos 300 euros de gastos por ir. Cuando aquí están cobrando 5, 6, 7.000 euros al mes, más asistencia no sé qué, más viajes, dietas... Claro, es que eso tiene que estar regulado. Porque es un servicio del público ayuntamiento, lo que hacen allí. Claro, del allí puesto hacen un servicio público, allí más hacen básico. un saqueo público. Sí, que es sí, diferente. totalmente, pero eso tú lo legislas, lo haces escalonadamente del puesto más básico al presidente del gobierno y no puede haber nadie puede ponerse un sueldo, como pasa aquí en España. Un alcalde de 1.000 habitantes gana más que el presidente del gobierno, eso es que es alucinante. Mira, Y la dotación de personal igual, o sea, tiene que estar legislado y regulado. Y un ayuntamiento de 3.000 habitantes tiene una determinado personal y no puede entrar nadie, ni primos, ni sobrinos, ni demás familia. Vamos a recordar al antiguo alcalde de Ulea, don José Bolarín, exalcalde y ahora también imputado, que cobraba 4.500 euros al mes, hablando de un municipio de 700 habitantes. Más dietas y gastos por otras 700 historias. habitantes. Por ejemplo, tenemos una cosa que son muchos ejemplos, sé que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, en España hay dinero y riqueza sí, suficiente. por supuesto, La no tengo duda. española es trabajadora y mueve dinero. Por ejemplo, las diputaciones, que no sirven para nada, cuesta al año 30.000 millones de euros. Y nadie las ha suprimido. Nada, ¿por qué no se suprimen las diputaciones que no sirven? Pues ya que está en la comunidad autónoma y están los ayuntamientos, que una diputación no sirve para nada. 30.000 millones de euros al año. Es decir, si eso se quitara, ¿por qué? Porque el PP y el PSOE tienen un montón de gente metida ahí y no le interesa, igual que el Senado. O cambia la función del Senado o lo elimina. Tanta gente que han metido para allá y para acá que se crea una bolsa de paro. similar a la que Hay tenemos. organismos en la comunidad, y la conozco bastante bien, donde a un determinado cargo, cuando un determinado cargo político se le cesa por motivos varios, pues hay veces que sí, efectivamente, vuelve a su vida personal, privada, y hay otras veces pues que se le conozca en un organismo oculto, que no tiene trascendencia política o de prensa, y ahí está como asesor tipo A, tipo B, cobrando un sueldo bastante elevado y sigue haciendo pues un trabajo, Bueno, un trabajo que pues no vale para hemos nada. llegado al final de nuestra palestra de esta noche. Agradecer la presencia de don Joaquín Sánchez, de don Francisco Miguel Muñoz, de Movimiento Red. Muchas gracias. Que haya suerte mañana con la presencia del jefe. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Adrián Nicolás, Mucho muchas gracias. Igualmente. De Vox. Y don Jesús Pons, de la Media Press. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Señoras, señores, se quedan en compañía del Gato al Agua aquí en Canal 8 Intereconomía. Nosotros volveremos el próximo lunes, como siempre, a nuestra hora de costumbre. Buenas noches.